Alabado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera compartir contigo la Sagrada Escritura y espero que esta palabra te sea de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por este privilegio que tú nos brindas de poder compartir la Sagrada Escritura a través de este medio. Aleluya. Tu palabra, Señor, tiene poder. Tu palabra, Señor, tiene autoridad. Clamo, Señor, que esta palabra toque los corazones de las personas que la vayan a escuchar. Señor, y con el poder de la misma ato a todo espíritu del diablo, toda fortaleza demoníaca que impida que tu palabra, Señor, sea prosperada. Tu palabra, Señor, nunca retornará a ti tras vacía, sino que será prosperada para todo aquello que tú le envíes. Envía, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y permite que las personas que la vayan a escuchar puedan ser inquietados a buscar tu rostro. A ti sea, Señor, toda gloria, toda honra en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 26, y voy a leer del versículo 26 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Bendecimos el nombre del Señor. Y yo quisiera hablarte en este día sobre la importancia de la oración, y la oración que es eficaz. Bendecimos el nombre del Señor. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar en vigilia. La iglesia necesita estar velando. La iglesia necesita estar orando. Bendecimos el nombre del Señor. El tiempo apremia. Bendecimos el nombre del Señor. Las profecías bíblicas se están cumpliendo en nuestros propios ojos. Y nosotros a veces no podemos darnos cuenta la importancia que ejerce la oración para un cristiano. Un cristiano o una cristiana que no tiene una vida de oración adecuada no va a poder permanecer en estos últimos tiempos. Bendecimos el nombre del Señor. Los tiempos los tiempos son malos. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros observamos hoy en día todas las cosas que están aconteciendo globalmente. El caos, el espíritu de iniquidad que se está moviendo en estos últimos tiempos. En inglés de lawlessness, o sea, como que no hay ley, donde la gente no hace caso a la ley. La gente anda con un espíritu de lawlessness, de iniquidad. No le tienen respeto a la policía ni a las autoridades. Personas, inmigrantes que viajan de un país a otro buscando una mejor forma de vida, pero traen consigo muchas veces este espíritu de iniquidad y esta falta de respeto a las autoridades. Estamos viendo que hay una situación que se ha desatado en la situación de inmigración. Y claro, todos queremos tener una mejor vida para nuestros hijos. Pero ya nada, todo el mundo quiere buscar la cosa fácil.
Nadie quiere trabajar la tierra. Nadie quiere trabajar en una forma honesta. Bendecimos el nombre del Señor. Y hay un espíritu que Dios mismo ha permitido que sea desatado en estos últimos tiempos para que la Sagrada Escritura y las profecías se cumplan. Estamos viendo esta situación hoy en día con Israel y esta guerra con estos terroristas Hamás. Bendecimos el nombre del Señor. El pueblo de Dios fue sorprendido. Hace 50 años atrás que ellos fueron sorprendidos, si no me equivoco, en donde fueron sorprendidos por estos terroristas, y ellos también tuvieron que enfrentar esta situación. Pero con este sistema de defensa que tienen ellos, el Iron Dome, que Dios les ha ayudado a obtener, ellos pueden defenderse mejor. Y es un tremendo sistema de defensa que tiene el pueblo de Israel. Y el enemigo atacó donde posiblemente ellos menos lo esperaban. Pero las cosas no acontecen solamente por acontecer. Porque 50 años luego, en un día, posiblemente un holiday, un día de oración, en donde ellos estaban un poquitico más tranquilos buscando el rostro de Dios. Claro que aunque estuvieran orando, Israel no es un pueblo que puede darse el lujo de dejar de velar con su sistema de defensa. Bendecimos el nombre del Señor. Pero Dios permitió estas cosas, porque hay algo que se mueve en los aires, y muchas veces Dios permite que pasen las cosas, porque si Dios no permite que pasen, entonces las Sagradas Escrituras no se van a cumplir. Bendecimos el nombre del Señor. Y no importa cuánto o nosotros oremos. Yo siempre digo esto, y muchas personas nos dicen también, yo no soy el único, que cuando Dios va a mover su reloj profético, no importa cuánto tú ayunes, no importa cuánto tú ores, si es el tiempo de Dios para Él mover ese reloj profético, obviamente el reloj profético se va a mover. Porque Israel siempre es llevado en oración por cada cristiano que es un cristiano verídico y genuino delante de Dios. Siempre tiene a Jerusalén. Dice la Biblia, orad por la paz de Jerusalén. Sean bienaventurados y prosperados aquellos que te aman. Y nosotros amamos a Jerusalén y amamos al pueblo de Israel. Amamos también a aquellos palestinos que son temerosos de Dios. Los civiles muchas veces no tienen nada que ver con estas cosas. Pero lamentablemente también hay muchos civiles que tienen que ver con estas cosas, aunque ellos no anden con un arma. Esta es la situación que tiene Israel con los Hamás, porque ellos utilizan a las casas de los civiles para ellos hacer sus artimañas y preparar sus ataques. ¿Y quién se puede enfrentar en contra de ellos? Muchos de ellos posiblemente saben que Israel va a ser atacado. Mas sin embargo, ellos no dicen nada porque tienen temor de su familia y tienen temor de sus hijos. Ahora nosotros sabemos, bendecimos el nombre del Señor, que nosotros no podemos dejar de orar. Hice eso como una introducción al tema. El tema es, mira, la oración eficaz y la importancia que hay en la oración. El Señor se encontraba orando en este segmento bíblico que acabo de dar lectura. Y Él iba a la cruz del Calvario. Y Él no iba a ir como Dios, Él iba a ir como hombre. Él es el Cordero de Dios, que dice la Biblia, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él nació con este propósito, para morir y ser el sacrificio perfecto para nuestra vida. Él mismo lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero en la verdad la carne es débil. Se lo dijo a los discípulos. Y le dice en este segmento bíblico, no habéis podido orar tan siquiera una hora. Por lo menos el Señor espera que su pueblo ore al día, que tiene 24 horas, por lo menos una hora. Muchas personas no pueden orar todo ese tiempo, pero de 24 horas, que tú ores 15 minutos, media hora, tú tienes ahí una hora. O sea, es una dedicación de estar todo el tiempo en comunicación con Dios y con el Eterno. Porque nosotros cuando estamos en necesidad y queremos algo de parte de Dios, siempre vamos a estar de rodillas. Pero nosotros debemos de orar
no solamente porque necesitamos algo de Dios, sino más bien porque sin su presencia y sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros no somos nada. Necesitamos la presencia de Dios. El cristianismo, vamos a ver, la salvación del hombre, la salvación del creyente, necesita la oración de Dios, porque Él nos ha dado una naturaleza divina. Tenemos una naturaleza diferente a la nuestra, una naturaleza divina, y tenemos una naturaleza carnal. Si alimentamos más la carne, bueno, la carne es la que va a dominar. Pero si nosotros dominamos por el Espíritu la carne, entonces tenemos ahí una ventaja, porque estamos alimentando más la naturaleza divina que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran a Él deben de adorarle en espíritu y en verdad. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros, dice la Biblia, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Si nosotros no oramos y no tenemos una vida de oración, el diablo no nos va a hacer caso a nosotros. Podemos declarar, podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Pero si no hay una comunión con Dios, en donde nosotros estemos bajo su voluntad y buscando la voluntad de Él, como dijo nuestro Señor Jesucristo, orando, y en otro texto bíblico dice que Él estaba sudando gotas de sangre, de tan intensa que era la oración. Eso era tremendo, porque el pensar solamente de que todo el pecado de la humanidad, habido y por haber, iba a caer sobre su vida, sobre Él, obviamente, ninguna persona en la historia jamás ha enfrentado tal situación. Solamente Él. Bendecimos el nombre del Señor. Porque cualquiera persona puede morir. Y pues posiblemente pudiese morir por defender a su familia, o defender a un hijo, o por defender algo que él crea. Pero morir siendo inocente por un montón de pecadores que ellos mismos tenían que ir a la cruz a morir. Y morir por ellos. Bueno, Él murió por nosotros porque nosotros somos pecadores. Pero Él no murió por sus pecados. Él fue a la cruz como un sustituto por nosotros. Porque la sangre de Él, porque Jesucristo es el mismo Dios encarnado, su sangre divina es la que perdona nuestros pecados desde ahora hasta la eternidad. Claro que ya cuando estemos en la eternidad aquí, allí no va a haber carne ni sangre y no vamos a pecar. Pero mientras estamos aquí, buscando el rostro del Eterno, y la iglesia está en la tierra, la iglesia y aquellos que van a ser parte del reino de los cielos, necesitamos esa sangre. Pero ¿cómo vamos a tener ese beneficio de su sangre si nosotros no creemos en Él? No creemos en el sacrificio de la cruz. Y a veces nos envolvemos más en la religión porque pensamos que porque cuando vamos y le servimos a Dios por una hora, un par de horas al domingo, ya nosotros cumplimos con lo nuestro. Eso es religión, eso lo tiene todo el mundo, es religioso un día, por lo menos un día a la semana. Es tener comunión con Dios. Dios lo que anda buscando es reconciliar al hombre para con Él. Para Él venir y sentarse en el trono del corazón del hombre. Cosa de que el hombre no haga su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. En donde el hombre puede escuchar, o la mujer, escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que habla nuestra vida a través de la palabra de Dios, y habla nuestro espíritu. Y Él nos dirige a nosotros. Dice que nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, no me acuerdo el versículo. Dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué Él intercede con gemidos indecibles? Porque Él está orando conforme a la voluntad del Padre, no conforme a nuestra propia voluntad. Entonces el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, y cuando el Espíritu Santo empieza a gemir, dice la Biblia que aquellos que son del Espíritu son los hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y dice la Sagrada Escritura que cuando el hombre recibe la salvación y recibe el Espíritu de Cristo, no sabe a dónde va,
Porque muchas veces nosotros posiblemente tendremos que llegar a un lugar en donde posiblemente no queramos. Pero si es la voluntad de Dios que nosotros estemos en X lugar, el Espíritu Santo de Dios va a interceder con gemidos indecibles delante del Padre Celestial para que la voluntad del Padre se consuma y se lleve a cabo. Por eso es tan importante que nosotros oremos. Y la oración más eficaz, la oración más poderosa es: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos decretar, todo eso lo podemos hacer. Hay tiempo para todo, podemos atar, podemos reprender, porque dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero yo voy a decir una frase que siempre se dice en inglés. At the end of the day, en otras palabras, al final del día, no importa cuánto yo ate y cuánto yo reprende y cuánto ayune o cuánto yo haga, se va a hacer la voluntad de Dios si nosotros queremos hacer su voluntad. Porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él está en todo lugar a la misma vez. Él está en todos los tiempos a la misma vez. El único. Mira, que hay muchas personas que dicen que ellos dicen que son dioses. Pero nosotros no somos dioses. Nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios en el sentido que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero hay un hijo de Dios. Nadie como Él. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora decimos esto. Bendecimos el nombre del Señor. Que podemos nosotros estar en todos los lugares a la misma vez. Puedes tú estar en los tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro a la misma vez. ¿Puedes tú con todas las cosas habido y por haber ser tú omnipotente? No, nosotros estamos limitados. Esa es una soberbia y una preponderancia que el diablo ha venido generando y regenerando dentro del hombre para que el hombre se piense que puede hacer las cosas sin la voluntad de Dios y empezar a decretar y a declarar como si Él fuese Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y dice el Señor: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Señor, cuando nosotros le clamamos a Él y le pedimos a Él, Dios responde. Muchas veces Dios puede responder no en la forma que tú quieras. Porque ¿qué pasa cuando Dios responde y Dios te dice que no a tu oración? Dejamos nosotros de orar, nos ponemos nosotros en un resentimiento para con Dios porque Dios ha dicho que no. No, seguimos, porque ahí muchas veces el Padre a quien ama disciplina. Y el Padre cuando te disciplina, a ti no te va a gustar la disciplina de Dios. Pero el Padre no deja de amarte por el hecho que Él te haya dicho a ti que no. Esa es la parte que muchas veces en la iglesia no se enseña, porque la iglesia es lo que anda buscando el número y buscando estar con la situación de la ofrenda para que la gente aborde con su ofrenda. Y poner a las personas en una super fe y las personas se piensan como que no le agradan a Dios, que están en pecado o que han cometido el gran pecado y por eso Dios no lo ha sanado o por eso Dios no le ha dado la bendición. Mira, todo lo que Dios nos da a nosotros nos lo da por gracia, aun cuando nosotros estamos andando en su perfecta voluntad. Porque cuando nosotros pensamos que somos súper santos, Dios es mucho más santo que nosotros. Entonces, que Dios se te revela en una santidad más profunda. Por eso es importante mantener la humildad delante de Dios, porque nosotros somos inmerecedores de esta gracia, de que nosotros podamos orar y hablar con Dios. La bendición más grande que tiene el hombre es poder hablar con Dios. Y a veces nosotros queremos hablar más con el hombre y con nuestras amistades, y pasamos más tiempo hablando con nuestras amistades que hablando con el Eterno. Entonces después queremos nosotros venir a orar y pensar que nosotros merecemos cualquier bendición de parte de Dios, cuando a Dios nosotros lo ponemos en un segundo plano. Dios debe estar en el primer plano. Y hay muchas personas que pueden pensar diferente a mí, pero yo no permito que ninguna persona se convierta en el Espíritu Santo de Dios en mí. Yo siempre le oro al Señor y le digo: Señor, guarda tu depósito en mí, porque Dios tiene un propósito con cada hombre y con cada mujer. Pero nosotros no somos los directores del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos mandar al Espíritu Santo de Dios a ningún lugar. Él es quien nos manda a nosotros. Dice el libro de los Hechos,
estando llorando y ayunando, y el Espíritu Santo habló y dijo, envíame a Pablo y a Bernabé a la obra misionera a la cual los he enviado. En otra ocasión, cuando el apóstol Pablo quería predicar a Asia, el Espíritu Santo le dijo, Dios, no vaya, no te he permitido entrar en Asia todavía. Entonces, que él se opone, porque él es quien dirige toda esta operación. Nosotros no producimos en nada. Ahora, lo que sí nosotros podemos alabar a Dios con fervor en el Espíritu, para que Dios se manifieste y darle reverencia a Él, porque Él es digno de gloria y de honra, y guardar reverencia ante el Eterno. Pero nosotros, lo espiritual, hay muchas personas que piensan como que son ellos. Nosotros, mira, aún así, después de ayunar, de buscar el rostro de Dios, porque Dios quiere que su iglesia esté velando, orando, ayunando, haciendo todas estas cosas espirituales. Pero nosotros no podemos ser tan preponderantes y tan autosuficientes y tan soberbios y orgullosos y pensar que lo que Dios hace lo hizo por nosotros. Él lo hizo porque Él es bueno, porque Él ama a su pueblo, porque Él ama a aquellos que le buscan y le honran, que le aman a Él no por la bendición, que le aman a Él porque quieren estar con Él. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a esto. Porque si nosotros podemos guardar la comunión con Dios, entonces nosotros verdaderamente estamos valorando nuestra relación para con Él, llenarnos de la presencia de Él. Y nosotros tener el aceite, tener la unción del Espíritu Santo de Dios con nosotros. Tener ese poder para poder orar por las personas que están en tanta necesidad. Hoy más que nunca hay una necesidad de oración tremendísima. No sé cómo nosotros podemos hablar más de esto. Bendecimos el nombre del Señor. La gente, mira, a veces a la gente no le interesa el dolor ajeno. No le interesan estas guerras. La situación que está pasando con estos civiles y estas personas que están muriendo en las guerras, muchos de los inmigrantes que mueren en la selva, muchas de esas cosas se la buscan ellos, vamos a ser sinceros. Pero que tú estés durmiendo y que tu amanecer sea con un bombardeo, pero qué tremendo es eso. Y tú tengas que dejar tu hogar y todas tus cosas y salir corriendo por tu vida. Eso no es algo fácil, que Dios nos ayude. Y es por eso que si Dios nos tiene vivo hoy en día, y siempre lo he comentado y lo he dicho, si Dios no ha permitido estar vivo después de la pandemia, donde millones de personas murieron, eso significa que Dios nos mantiene vivos a nosotros, porque Dios quiere usarnos a nosotros en la oración, en la intercesión a favor de la humanidad y de todo lo que está aconteciendo. Esto no es cuestión de que cuántos números yo tengo dentro de la iglesia y ministerio, un sinnúmero de cosas que la iglesia a veces se envuelve y es bueno, pero ignoran el ministerio más importante, que es la intercesión y la oración. Porque el Señor dice en su palabra, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy presente. Esto es una iglesia. Pero a la gente le gusta mucho el auge y le gusta mucho esta situación. ¿Y qué no está haciendo hoy en día la iglesia? Muchas iglesias ya se han salido del formato de lo que habla el libro de los Hechos. Nosotros no podemos poner la Biblia a un lado y nosotros ahora pensar que somos más sabios que Dios. Y nosotros vamos a hacer las cosas conforme a nuestra propia voluntad. Que Dios nos libre. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a seguir hablando sobre este tema. Voy a seguir hablando sobre el tema de la oración y de la intercesión. Mira, ponte de rodillas, órale, busca a Dios. Llénate de la presencia del Eterno. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios te puede sanar. Si Dios levantó a Lázaro de entre los muertos, ¿por qué no te puede levantar a ti? Claro que te puede levantar. Pero ¿y si Dios quiere que tú estés con Él? Prepara tu espíritu. Porque mira, tú estás... Aunque no lo queramos admitir, no hay un mejor lugar que estar que en la presencia de Dios. Y cuando Dios nos sana por X motivo o X razón, bueno, en todo eso Dios quiere aún así glorificarte. No es que uno sea masoquista y nosotros ahora empecemos a negar el hecho de que Dios es un Dios sobrenatural. No, solamente que posiblemente no es el tiempo de Dios. Pero Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere libertarte, Dios quiere salvar a tus hijos. Nosotros vamos a dejar de orarle a Dios y crear un espíritu de resentimiento para con Él y a preguntarle un sinnúmero de cosas que yo también lo he hecho a veces. Digo yo, Señor, pero ¿hasta cuándo?
Pero es importante que nosotros oremos y oremos conforme a la voluntad de Dios, porque el tiempo apremia. Escúchame, que me vaya a escuchar a mí. Si quieres compartir el video, compártelo. Y te hago la voz de advertencia como siervo de Dios. Hoy más que nunca debemos de estar orando, buscando el rostro de Dios. Porque las cosas conforme dice la Sagrada Escritura no se van a poner mejor. Pero en el proceso Dios nos puede guardar. Pero hay que orar por la generación que va a quedar después de nosotros. Por el evangelio que va a ser llevado por aquellos que van a estar viviendo cosas posiblemente peores que las que estamos nosotros viviendo. Y es por eso que nosotros predicamos el evangelio para salvación. Si tú no conoces a Cristo, mira, entrégale tu corazón a Él. Cree en el sacrificio de la cruz, que Él quiere salvarte, Él quiere libertarte, Él quiere reconciliarte para con Dios. No escuche todas las voces, porque hay un montón de personas por ahí que se piensan que porque pertenecen a tal religión, ellos como que son superiores. Y lamentablemente, esas religiones están siendo dirigidas muchas veces por el mismo diablo. Porque el Señor se lo dijo a los judíos. Y ustedes piensan que son hijos de Abraham. Él dijo, ustedes lo que son unos hijos del diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque no creéis que yo soy el Hijo de Dios. Así que si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú te quieres entrar al reino de los cielos por otros medios, no va a entrar. Y si tú piensas que Dios no existe y que Jesucristo es solamente un hombre moral y tú estás con esa mentalidad, quiero decirte que tu mentalidad está siendo dirigida por el espíritu de iniquidad y el espíritu del anticristo. Porque todo aquel que no cree en Jesucristo es anticristo, contra Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Dios te bendiga en este día. Espero que esta amonestación, esta palabra, te sea de bendición. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido compartir esta palabra en aquellas personas que la van a escuchar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén.